¿O quieren que demos las dudas para presencial? Profe, yo nada más tenía la duda de que de lo del tiempo de refractorio, que casi no le entendí mucho. El tiempo, el periodo refractario. Sí, ese. Es que digamos, Básicamente es un periodo, un microsegundo, estamos hablando de microsegundos, ¿verdad? Donde las células que aquí, no hace nada, llega a su estado, recuerden que viene la hiperpolarización y luego viene, vuelve otra vez a acomodarse en los 70, y entonces ahí cuando ya llega otra vez a menos 70, se queda unos microsegundos, ya. Es el periodo en que no puede hacer nada. Aunque lleguen estímulos, no puede hacer nada. ok, ya. Me queda un poco más claro. Gracias. ¿Alguien más con algo? No. Vamos a hablar de sinapsis. ¿Están viendo la presentación? Sí, padre. Vamos a comenzar a hablar de la sinapsis. Y la sinapsis ya todo el mundo recuerda, pero hemos hablado en algún momento. La sinapsis básicamente es el mecanismo por el cual la neurona, ¿verdad? Una vez que ya fue activada o excitada y manda el mensaje eléctrico, ¿cómo hace para pasar esa información a la célula siguiente? La célula siguiente puede ser otra neurona, puede ser una fibra muscular, por ejemplo, o una cualquier célula que tenga que recibir el mensaje de acá. Entonces, básicamente, ¿qué es la sinapsis? El mecanismo por el cual la neurona excitada le transmite el mensaje a la célula siguiente. ¿Para qué? Para que la célula siguiente pueda realizar una acción. ¿Está claro? Ok, entonces, aquí lo que estoy tratando de resumir es que esa primera parte lo que hace referencia es al estímulo que le llega a esa neurona la cual está siendo excitada, ¿verdad? Entonces, ese estímulo puede ser que le llegó un olor, un sabor, una temperatura, algo del medio externo y que hace que ella se despolarice y consecuentemente se excite y mande la información eléctrica, ¿verdad? Aquí son diferentes ejemplos de lo que le está pasando a la célula nerviosa, a la neurona para excitarse. Entonces, a partir de ahí, ella dice, comienza el potencial de membrana, comienza el potencial de acción y llega la información al final del axón y a partir de ahí le transmite la información a las células siguientes. Es lo que vamos a hablar ahorita. Entonces, eso es lo que les tengo aquí, es un resumen. Básicamente, ¿qué es lo que tenemos que recordar? Que el punto de unión donde termina la neurona excitada y donde inicia la neurona o la fibra muscular o la célula glandular o sináptica, hay un punto de encuentro, ¿verdad? Y a eso es lo que se le llama el botón sináptico. No sé si logran leer el nombre aquí arriba, que dice botón sináptico. ¿Sí logran leerlo? Entonces, básicamente, ¿sí me están escuchando? Sí. Bajito, pero sí. Tengo cierto toque de que no me escuchan, entonces que me escuchan. Entonces, vean. Primero, ven que hay dos partes. Hay una parte que es la región presináptica, ¿verdad? Y hay una parte que se llama la región postsináptica. O sea, la porción presináptica es la que le pertenece a la neurona que manda la información y la región postsináptica es la que le pertenece a la célula siguiente, a la célula B, a la que va a recibir el mensaje. ¿Quedó claro? Entonces, eso es lo que se llama el botón presináptico. Y en el medio de las dos membranas presináptica y postsináptica está lo que se llama la hendidura sináptica. ¿Quedó claro? Ahora, en la membrana presináptica hay tres cosas importantes. Tiene que haber vesículas y dentro de las vesículas deberían haber neurotransmisores que ya vamos a hablar de ellos.
deben haber mitocondrias y deben haber canales de calcio. Pero claro, y en la membrana postsináptica tienen que estar los receptores. ¿Quiénes son los receptores? Los que van a recibir la sustancia química capaz de recibir la información que viene desde atrás, o sea, que viene desde la membrana presináptica. Ya vamos a hablar en detalles para que no hayan entendido. Lo que tenemos que recordar es que hay una vesícula que contiene los neurotransmisores, hay mitocondrias. ¿Por qué creen ustedes que tiene que haber mitocondrias ahí? ¿Cuál es la función? ¿Cuál sería la función de una mitocondria en esa región? Crear energía. Exactamente. ¿Para qué creen que es importante que haya disponibilidad de ATP en esos segmentos? Para que sea el impulso eléctrico. El impulso eléctrico está llegando, ¿verdad? Y va a activar esas ondas, ¿verdad? Y el chiste es que se libere la información, ¿verdad? Entonces aquí la idea es que el ATP, esa región, las enzimas que están en esa región ocupan energía para trabajar, pero es que presencia de mitocondrias, ¿verdad? Y hay canales de calcio, porque entonces si hay canales de calcio, ¿qué quiere decir? Que se ocupa la entrada de calcio. Pero claro, entonces ahora sí, el chiste es que a la membrana presináptica llega el potencial de acción, genera un estímulo en esa región y a partir de ahí es como se libera el mensaje para que vaya a pegarse a la neurona siguiente o a la célula siguiente, músculo o glándula. Pero claro, ¿y quién va a recibir el mensaje de la célula siguiente? Los neurotransmisores. Entonces lo que tenemos que recordar aquí es que hay un botón sináptico que está formado por la membrana presináptica, la membrana postsináptica, en el medio una endijita que se llama la endijita. Y vamos a hablar de los componentes. Entonces, ustedes recuerdan la imagen que está aquí del otro lado, cuando lo vimos en Anato. No sé si recuerdan qué era lo que teníamos ahí. ¿Cómo le llamábamos a eso? Aquí está inclusive el nombre. Recuerdan que hablábamos de la unión neuromuscular o la placa motora, ¿recuerdan? Sí. Entonces, aquí lo que estamos es para que recordemos. Renato, cuando hablábamos de cómo la neurona le pasaba la información al músculo, activaba el músculo, ¿verdad? Entonces, era a través de una sinapsis. Y ya en detalle, la imagen del lado derecho, cómo se vería en pequeño, aumentado de tamaño. Una membrana presináptica, dentro de la membrana presináptica hay vesículas que contienen neurotransmisores, hay mitocondrias que se ocupan la producción y presencia de ATP para que se dé la función, y los canales de calcio porque tiene que haber una entrada de calcio para que se logre dar el impulso. Y del otro lado, en la postsináptica, tendríamos los receptores que son los encargados de captar y recibir el mensaje. Pero claro. Pero claro. Sí. Pero, ¿me podría repetir? Es que casi no escuché porque me tengo que poner audífonos. Lo de los canales de calcio, ¿para qué es que se utilizan? Ya te lo doy. Entonces, dijimos que sinapsis es el mecanismo por el cual la neurona le pasa la información a la célula B. La célula B puede ser otra neurona, puede ser una célula glandular o puede ser un músculo. Hay diferentes formas de transmitir ese mensaje. Ese mensaje se puede transmitir mediante un estímulo eléctrico o un estímulo químico. ¿A qué me refiero con eso? Que el mensaje de la neurona A a la neurona B el mensaje tiene que pasar de la neurona A a la neurona B, de la neurona A a la fibra muscular. Ese mensaje puede ser químico o eléctrico. Cuando es un mensaje químico se utiliza la palabra de neurotransmisor. ¿Qué quiere decir esto? Que en la porción presináptica se libera una sustancia química llamada neurotransmisor que va a ir a pegar a la membrana postsináptica, específicamente a los receptores, que es lo que les acabo de explicar anteriormente. Entonces, cuando el mensaje es transmitido de la neurona A, es transmitido a la célula B a través de una sustancia química, se dice que es una sinapsis química. Y quien participa ahí son los neurotransmisores. Y en abreviatura estoy poniendo la NT. Y también existe la posibilidad de que el mensaje eléctrico que viene de la neurona A, ese mensaje eléctrico se continúe hacia la neurona B o a la célula B.
Claro. Entonces, básicamente es el mismo estímulo eléctrico, el mismo potencial de acción que viene desde el axón, llega al final del axón, se traslada a la célula citosina. ¿Y cómo lo hace? A través de unos puentes proteicos que se llaman GAP. Y entonces, básicamente, ¿qué es lo que hace GAP? Agarra ese estímulo eléctrico, lo conduce para que siga el camino hacia la célula. Pero claro, pues hay dos tipos de sinapsis: sinapsis química y sinapsis eléctrica. La sinapsis química ocupa la liberación de sustancias químicas que le llamamos neurotransmisores, y ahorita vamos a ver varios ejemplos de que son neurotransmisores, y la sinapsis eléctrica básicamente es conducir el mensaje eléctrico que ya venía desde el potencial de acción, que llega al final de la neurona. Entonces unos puentes proteicos que se llaman GAP agarran ese mensaje eléctrico y lo pasan a la célula. ¿Todo claro? Sí. Y hay un tipo de sinapsis que se llama la sinapsis mixta, que básicamente es donde se libera un neurotransmisor y un estímulo eléctrico. Ambos mensajes pasan a la célula siguiente. Pero son muy poquitos casos, y nada más que recuerden ahí que en partes de la vida puede haber una sinapsis mixta. Pero de forma general, el 99.99% se clasifican o químicas o eléctricas. Entonces, ahora ¿qué es lo que voy a explicar? Ya entendimos cómo es que funciona la sinapsis eléctrica, ¿verdad? El potencial de acción que trae el estímulo eléctrico de fuera del axón llega hasta el final. Ese estímulo eléctrico continúa a través de GAP y llega a la célula. Eso quedó súper claro, ¿verdad? Sí, profe. Ahora lo que voy a comentarles es cómo el paso a paso que se ocupa cuando estamos trabajando en una sinapsis química. Entonces, ¿cuál es el chiste? Aquí participan las vesículas que hablamos antes, hablamos de los canales de calcio, o sea, tiene que haber la presencia de calcio, ¿verdad? Y las mitocondrias produciendo la pesa para que se procese. Entonces, aquí en esta diapositiva lo que hago es unir esos pasos. Básicamente, ¿qué se ocupa? Que el potencial de acción llegue hasta el final de la acción, a las terminales sinápticas, claro. Cuando ese mensaje eléctrico llega a esa terminal sináptica, ese estímulo eléctrico hace que se abran los canales de calcio. Entonces, ¿qué pasa cuando se abren los canales de calcio? El calcio entra a esa porción presináptica, ¿verdad? Y hace que las vesículas que estaban ahí, las vesículas que contenían el neurotransmisor, liberen el neurotransmisor a través de un proceso de execución. O sea, lo que hace es expulsar el neurotransmisor. ¿Quién hace que las vesículas se abran y liberen el neurotransmisor? ¿Cómo entra el calcio? Porque el estímulo eléctrico que llegó desde el potencial de acción abre los canales de calcio en las terminales axónicas, ¿verdad? En el momento que se abren los canales de calcio, ingresa calcio, ¿verdad? Y la presencia de calcio le dice a las vesículas: váyase para el borde y ábrase o libere por exocitosis los neurotransmisores. ¿Quedó claro? Y ahí les respondo la pregunta que hizo Heavy hace un minuto. ¿Quedó claro ese proceso? Sí, profe. Sí. Entonces, ahora sí, una vez que los neurotransmisores son liberados por exocitosis, ellos tienen que avanzar hacia la membrana postsináptica, hacia el otro lado del botón sináptico, y se van a pegar los receptores. Entonces, en el otro lado, en la membrana postsináptica, ya hay receptores específicos para cada tipo de neurotransmisor, para cada sustancia química que está siendo liberada. Entonces, voy a volver a la diapositiva anterior para que vean. No sé si logran ver en el dibujito de la derecha, el montón de... logran ver las vesículas. Entonces ahora si logran ver la representación gráfica. Sí. Entonces, ya, por ejemplo, aquí estoy encerrando una vesícula. Y ustedes ven que en el interior de la vesícula hay un montón de gránulos, ¿verdad? ¿Qué son esos gránulos? Los neurotransmisores. Entonces, el chiste es que cuando hay entrada de calcio en esa porción, el calcio lo que hace es decirle a la vesícula: váyase para la orilla y por exocitosis libere los neurotransmisores que usted tiene internamente. Entonces, a partir de ahí,
esos neurotransmisores van a viajar a la membrana postsináptica a buscar los receptores que le corresponden para, según su fórmula química. Entonces, en el momento que se pegan en la membrana postsináptica, van a generar una respuesta en la membrana postsináptica. ¿Cuál es la respuesta? Depende de la célula con la que estemos trabajando. Ejemplo, si fuera otra neurona, entonces va a generar el potencial de acción, potencial de membrana y potencial de acción en la neurona siguiente. Si fuera una fibra muscular, por ejemplo, va a generar la contracción de la fibra muscular. Si fuera una glándula, para que se crece de una sustancia. Entonces, depende de la célula que esté en adelante, en la región postsináptica, así va a ser la acción. El chiste es que se ocupa que el neurotransmisor se pegue en la membrana postsináptica para que esa célula sea estimulada y realice la función que viene. Y entonces, a partir de ahí viene la frase. Y eso que estoy hablando ahorita. Esa célula B va a responder por unión directa o por activación del segundo mensaje. Y no sé si ustedes recuerdan que la clase pasada recordamos que era el segundo mensajero. ¿Quién me lo recuerda? ¿Alguien lo recuerda? Básicamente eran como células, como que una célula le da el mensaje a ella para que ella le fuera a dar el mensaje a las células siguientes. Es como una intermediaria para dar un mensaje. Exactamente, era una intermediaria, no pero no eran células, eran sustancias químicas dentro de una misma célula, ¿verdad? Entonces el chiste era que había una sustancia química sobre la membrana, que era la que captaba el mensaje, y esa colocaba el mensaje dentro de la célula y activaba otra sustancia química, una enzima por ejemplo, y esa enzima era quien realizaba la acción, ¿verdad? A eso nos referíamos con segundo mensajero, o sea, había un intermediario dentro de la célula capaz de captar ese mensaje que llegó desde afuera para generar la acción, ¿verdad? Entonces, cuando el neurotransmisor se pega a la membrana postsináptica y activa o estimula a la célula B, ese estímulo va a ser por control, ¿verdad? El neurotransmisor se pega en la membrana, en el receptor, y automáticamente la célula actúa, que sería por unión directa, o el neurotransmisor se pega en el receptor introduce ese mensaje, el cual va a ser captado por otra sustancia química, por una enzima, por una proteína, y esa sustancia química, esa enzima, esa proteína va a ir a realizar la acción. A eso me refiero con unión directa o activación del segundo mensajero. ¿Pero claro? Sí, profe. Okay. Ahora, entonces, esa membrana postsináptica, esa célula B que está recibiendo el neurotransmisor, ella puede tener diferentes formas de reaccionar. Entonces, ella puede ser excitada o puede ser inhibida. Entonces, no sé si ustedes logran ver ahí donde dice un efecto excitatorio, despolarización, efecto inhibitorio, canales de calcio, por ejemplo, o la hiperpolarización. ¿Logran leer esas frases ahí? Sí. Entonces, que aquí aplica la misma explicación que vimos cuando hablamos de potencial de membrana, ¿verdad? Ustedes recuerdan que cuando hablamos de potencial de membrana habíamos hablado de despolarización, ¿verdad? Habrían los canales de sodio, el sodio comenzaba a entrar, y entonces la célula pasaba de menos 70, menos 40, menos 20, 0 y 10, ¿verdad? Eso lo entendíamos por una despolarización, y que automáticamente representaba que la célula se excitaba y consecuentemente podía generar el potencial de acción. Bueno, entonces aquí está pasando lo mismo. Esa célula B recibe el mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? Que se excite o que se inhiba. Si se excita, ¿qué es lo que le va a pasar internamente? Despolarizar, ¿verdad? Y consecuentemente generar una acción. O el opuesto, que el mensaje es que ella se inhiba, básicamente es dos vías. O se cierran los canales de calcio o se genera una hiperpolarización. Entonces, ¿qué quiere decir una célula inhibida? Una célula que no hace nada, que va a frenar una respuesta, la célula está para que una célula deje de trabajar. Estamos promoviendo es una inhibición. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el potencial? La sinapsis, en este caso, va a hacer que ya deje de trabajar o que no genere ninguna. Entonces,
Cuando se da el estímulo en la célula B, luego de la química, esta célula B puede tener dos mecanismos, dos actitudes, dos acciones. Una es que se excite, o sea, que se polarice para generar una respuesta, o la opción opuesta es que se inhiba, o sea, que se hipopolarice. ¿Pero claro? ¿Alguien con alguna duda o consulta? Profe, es que se me fue el internet en un toque, entonces no escuché bien, pero básicamente por unión directa es que se da este proceso de unión con los neurotransmisores con los receptores, es así, ¿verdad? Exactamente. Y por El neurotransmisor sale de la presináptica y se va a la región postsináptica. Y por... Una vez que se pega al receptor, va a generar una respuesta dentro de la célula que está recibiendo. La respuesta puede ser por mensaje directo o por segundo mensaje. Pero ¿cuál es la respuesta que va a dar la célula postsináptica? La que está recibiendo el mensaje. Ella va a ser o inhibida o excitada. Entonces, cuando hablamos de inhibición, tenemos que pensar que ella está siendo despolarizada y entonces ya tenemos el concepto de lo que le está pasando a la célula internamente para poder despolarizarse, ¿verdad? O el opuesto, que es inhibirse, o sea, que no haga nada o deje de hacer lo que está haciendo, y básicamente utiliza 2 días para lograr que deje de trabajar o que no trabaje a través de la hiperpolarización. Y ya ustedes saben que le está pasando a la célula, la hiperpolarización, o la otra vía es bloquear los canales de calcio que se conectan entre canales de calcio, y a partir de ahí no se da pero claro. Sí, y debe ser, digamos, por segundo mensajero, en ese caso, como en qué células usan como segundo mensajero para para, digamos, mandar el mensaje al receptor. Por ejemplo, hay varios ejemplos, digamos, hay células que tienen la proteína, no sé si ustedes recuerdan la proteína G. Personalmente no. Bueno, dentro del montón de proteínas que tiene la célula hay una que se llama la proteína G. Entonces la proteína G la podemos encontrar, por ejemplo, en glóbulos blancos, por ejemplo, para avisar de la presencia de un patógeno, de un anticuerpo, por ejemplo, que está alertando, por citar un ejemplo, ¿verdad? Si ustedes recuerdan también la contracción muscular, ¿ustedes recuerdan cómo era que se daba? ¿Recuerdan que se pegaba la acetilcolina? Y entonces, ¿qué hacía la acetilcolina? Era era que contraía, ¿no? Que cuando se pegaba se daba la acción. Exactamente, pero para que se diera la contracción, ¿qué se ocupaba? Calcio. Que liberara calcio. Entonces, ¿qué hacía el calcio? Iba a generar una respuesta eléctrica dentro de la actina y la micina, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. En este caso, el calcio está funcionando como el segundo mensajero. Ah, ok. Sí, ya me quedó clarísimo. Porque si hubiera sido por unión directa, la acetilcolina cuando se pega a la membrana postsináptica, a la fibra muscular, entonces automáticamente se da ya la contracción, ¿verdad? En este caso se ocupa que se libere el calcio para que pueda generar la contracción. Entonces ahí es una función de Ah, ok. Sí, ya me quedó clarísimo. Pero ve, en el caso de la liberación de las vesículas, siempre se va a hacer cuando usar los canales de calcio, o pueden ser de otro tipo. Puede haber alguna otra excepción, pero de forma general, quien hace que se liberen las vesículas es la presencia de calcio. Por eso se ocupan los canales de calcio para que internalicen ese calcio. Y si ustedes ponen atención, vean en la diapositiva, ustedes logran ver la membrana presináptica y la membrana postsináptica en color celeste, creo, y no sé si logran ver una cosita verde de lado abajo. Sí, nos dicen que dura. Exactamente. Sí. ¿A quién estoy encerrando ahí? ¿Quién está ahí? Con la flecha.
No logran leer ahí, que dice ahí. Es una estrellita, Así ¿verdad? es. Esa cosa verde que ustedes ven debajo del botón es un astrocito, ¿verdad? Ah, Y en este caso, el astrocito, ¿qué es lo que está haciendo? Él es el que tiene el cable, es el que pasa el cable a la neurona para que pueda ¿verdad? Si ustedes recuerdan, la clase pasada hablamos de las funciones de los astrocitos y en algunos bacterias participan los neurotransmisores para que tuviera la las características de las funciones de los astrocitos. sí, sí, bueno, me acuerdo, sí. En este caso, una de las funciones es que el ADN está ahí jugando con el calcio para darle calcio a la hormona sináptica cuando el calcio Ok, gracias. ya repetido alguna palabra o frase que haya quedado. Pero en el caso de la sinapsis mixta es básicamente una combinación entre química y eléctrica, básicamente. Exactamente, que en el mismo momento se libera el neurotransmisor Ah, ok. Sí, eso era la única comodidad que tenía. ¿Alguna frase? Profe, es que yo no puedo escuchar mucho la diferencia entre eléctrica y química. No sé si me la puede dar así muy resumido. La eléctrica es que la misma corriente eléctrica, el mismo estímulo eléctrico que venía desde el actor, producto del potencial de acción, sigue a la célula siguiente. ¿Y cómo sigue? A través de puentes proteicos que se llaman y la química es que lo que se libera es... ¿Que se llaman cómo, perdón? Ah, ok. La química básicamente es que quien transmite esa información de la célula A a la célula B es una sustancia química que le vamos a llamar ¿Neuro qué, profe? neurotransmisor. Perfecto, muchas gracias. Yo estoy usando la sigla de ENT para neurotransmisor. ¿Sí quedó claro? Y vuelvo a preguntar por última vez, ¿alguna frase o alguna palabra de esta diapositiva que no haya quedado claro, que no la haya mencionado? Profe, ahí abajo donde dice perpolarización ingresa ese, o sea, como cloro, o qué es ese. Cloro o dice saca potasio, ¿verdad? Ajá. Entonces, no, es que yo no sé si fue que leí mal o qué, pero tenía la duda de que si era cloro o era algo más. Ahora, ¿por qué creen ustedes que estoy poniendo ahí cloro o potasio? Porque en el proceso de perpolarización se saca potasio, pero en el caso del cloro no. El chiste es que hay células que para lograr la hiperpolarización lo que hacen es, digamos, si ustedes recuerdan, la sinapsis, el potencial de membrana normal es entra sodio y eso la despolariza. Entonces, hay células que para hiperpolarizarse, que es lo contrario, lo que hacen es introducir o solamente sacar potasio. Entonces, hay células que utilizan el mecanismo de hiperpolarización, o sea, cómo pasan de menos 70 a menos 80 a menos 90. ¿Cómo logran ese proceso de hiperpolarización? Lo hacen introduciendo cloro dentro de su citoplasma o solamente sacando potasio. A partir de ahí es como la célula logra llegar a menos 90, por ejemplo, a menos 70, a menos 100, depende de la célula con la que estemos trabajando. A partir de, como ya ella pasa de menos 70 a menos 80, menos 90, se encuentra hiperpolarizada y automáticamente se encuentra bloqueada o claro, y eso lo vamos a ahorita, más adelante vamos a hablar de un neurotransmisor que se llama
neurotransmisor que se llama GABA, ¿verdad? Entonces, el GABA es un neurotransmisor que inhibe las células conectadas. Entonces, ¿cómo actúa el GABA? Haciendo que las neuronas postsinápticas que reciben el neurotransmisor GABA, ellas se interpolaricen colocando cloro internamente. Profe, entonces básicamente entendí bien, ¿no? Es como que al sacar el potasio, entonces lo que hace es meter cloro a la célula. Exactamente, ella ocupa hacer lo opuesto de la despolarización, ocupa hacer una hiperpolarización. Ajá. Entonces, ¿cuál es el mecanismo que va a utilizar? Lo que va a hacer es meter cloro o solamente sacar potasio. Entonces, el momento que la célula comienza a meter cloro, el cloro la lleva a una hiperpolarización, ¿verdad? O lo que hace es comenzar a sacar potasio nada más. Entonces eso lo que hace es hiperpolarizar. Y entonces a partir de ahí, la célula automáticamente entra en un proceso de inhibición. Ah, ok. ¿Cómo se traduce eso? Que deja de hacer lo que está haciendo o no inicia una función de una proteína. Ok. Ok. Sí. ¿Alguien más con alguna duda? ¿Alguien más? Okay. Esta diapositiva que les pongo aquí son ejemplos de neurotransmisores, ¿verdad? Y básicamente hay como cuatro grandes grupos de neurotransmisores, no sé si logran ver los nombres ahí. Entonces tenemos las aminas, los aminoácidos, los nucleótidos purínicos y los neuropéptidos. Esos son los cuatro grupos en los que se pueden clasificar los neurotransmisores. Y entonces, y debajo de ellos vienen ejemplos de neurotransmisores que entran en ese grupo. Voy a empezar con los neurotransmisores, ¿verdad? Bueno, la proteína G, que es una proteína de membrana que internamente puede estimular diferentes funciones, pero ustedes ponen atención, los demás ya ustedes los conocen, ¿verdad? ¿Los recuerdan a todos esos? Profe, los opioides, ¿cuáles son? Es que no. Ya vamos a hablar de opioides, pero todos los demás, ¿qué los recuerdan? Sí. ¿Dónde se producían? ¿Qué nos producía? ¿Cuándo se liberaban? ¿A través de quién se liberaban? ¿Los recuerdan todos esos? Yo tampoco. Háganle memoria ahí. Esos son los de la hipófisis, de la neurohipófisis. Exactamente, recuerden que hormona liberadora de gonadotropina, que llegaba a la hipófisis, el hipotálamo liberaba hormona liberadora de gonadotropina, iba a la hipófisis liberaba la y esa iba a ir a los ovarios. O, por ejemplo, recuerden, el hipotálamo libera hormona liberadora de gonadotropina. Las tirotropinas iban a ir a la hipófisis para que la hipófisis liberara las tirotropinas. ¿Recuerdan? Pues no las puse todas, pero aquí lo que estoy poniendo algunas para recordarles que la mayoría de hormonas, de las sustancias que conocemos como hormonas, se pueden clasificar como neuropéptidos, pequeñas sustancias que nos van a estimular la respuesta de una célula. ¿Quién lo libera? Una neurona y se la pasa a una glándula que está en este caso. ¿Quién los recuerda? Profe, la que dice ACTH, ¿cuál es el nombre? ¿Recuerda quién era la ACTH? Es que no sé si son las adenocorticotropinas. Exactamente. Ah, ok. Tirotropinas, LH, la GNRH, no sé si recuerdan la insulina, la angiotensina 2, ¿la recuerdan? Sí. Sí, que esas son para cuando no había falta, digamos, de líquido, entonces que iba a los pulmones, que los pulmones la liberaban, así. Recuerda, renina, angiotensina, aldosterona, el ciclo renina, angiotensina, aldosterona, ¿recuerdan? Entonces alguien medio hablábamos de la angiotensina. Y la calcitonina. Aquí nada más, a la pregunta que hiciste, los opioides. Los opioides son unas sustancias que el cuerpo produce, son endógenos, los secretan algunas neuronas y hacen referencia al control del dolor.
Entonces, el cuerpo tiene receptores opiáceos, que más adelante vamos a hablar, porque tienen neurotransmisores que se llaman opioides, ¿verdad? Y los opioides los que utilizan el sistema nervioso para el control del dolor, ¿verdad? No sé si ustedes recuerdan, algunos conocen la codeína, la morfina, el tramadol, fentanilo, ¿lo recuerdan? Sí. O las Sí. drogas para drogarse, por ejemplo, el opio, los que tienen la heroína, ¿has escuchado que son matitas de droga? Alguna, una que otra, sí. ¿Verdad? Entonces, o lo que está de moda ahora, que es la desgracia del mundo, la del fentanilo. ¿No te acuerdas? Sí, 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 sí. Ahorita la noticia, que quedan como zombies, que no será adictivo y que la puta vida de ustedes tiene que probarla. Sí, ¿No te acuerdas? sí, Pues, sí, pero son sustancias químicas que imitan a los que actúan sobre los receptores opiáceos, ¿verdad? Y lo que hacen es bloquear la percepción del dolor. Entonces, farmacológicamente, por ejemplo, usamos el tramal, que es una sustancia química para bloquear el dolor. ¿Qué va a hacer el tramal? Va a ir a pegarse a los receptores opiáceos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el cuerpo no sienta dolor, ¿verdad? Entonces el tramal, la morfina, por ejemplo, esa es la función. ¿Y de dónde viene ese descubrimiento? Porque ese descubrió que internamente el cuerpo fabrica sustancias opioides que regulan o modulan el dolor en el cuerpo, ¿verdad? Entonces a partir de ahí se identificó sustancias químicas que hacen la misma función. Entonces, ¿qué son los opioides? Es un tipo de neurotransmisor que se secreta dentro del sistema nervioso central para modular o controlar las sensaciones de dolor del cuerpo. Pues claro, sí, pero sí, no sabía que nunca lo he escuchado, la verdad. ¿alguien más? ¿A alguien más? ¿Que a todo el mundo le quedó claro? Sí, profe. Ok. Los otros, no sé si han escuchado hablar del ATP, el GTP, el AMP cíclico, ¿verdad? Y los de aquí arriba, no sé si ustedes recuerdan qué significaba ACH. ¿Quién recuerda que era ACH? No era la acetilcolina. Exactamente, acetilcolina, AD y NO, ¿qué significa? Adrenalina y noradrenalina. Exactamente. Y hay una, no sé si lo pueden leer lo que dice abajo las catecolaminas. ¿Pueden leer la frase catecolamina? Sí, profe. Pues, ¿quiénes son las catecolaminas? Son la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina, claro, y la dopa y la dopamina, claro. Entonces, el chiste es que todos se conocen como las catecolaminas. ¿Cuál es el chiste de las catecolaminas? Que derivan de un aminoácido que se llama la tirosina. Gente que está trabajando, que estoy empezando. Punto número 1, si sabemos que es un aminoácido, ¿verdad? Si sabemos que son los aminoácidos, ¿verdad? Sí, creo que sí. Tengo una idea, pero creo que sí. Entonces, hay varios ejemplos de aminoácidos, está la fenilalanina, la el aspartato, la glutamato, la metionina, hay un montón de aminoácidos, y uno de ellos se llama tirosina. Entonces, ¿cuál es el chiste de la tirosina? Que la tirosina es la materia prima para fabricar adrenalina, noradrenalina, dopa y dopamina. Entonces, ese es el principio activo. Por ejemplo, la tirosina, más adelante vamos a ver las características, pero por ejemplo, se utiliza como un ansiolítico, ¿verdad? No sé si ustedes conocen los alimentos GIL. ¿Han escuchado de los alimentos GIL? ¿Alimentos qué? De la GIL, Ah, sí. ¿verdad? Hay una línea, no sé si conocen, hay un alimento que se usa para animales con disturbios de ansiedad. ¿Por ansiedad? Ajá, para ansiedad.
para controlar la ansiedad de animales ansiosos. A ver, No. ¿sabes qué es ese alimento? No, no sabía, la verdad. No le estoy haciendo propaganda porque no me pagan nada, pero por ejemplo la GIL vende un alimento que es para los animales ansiosos. ¿Qué es lo que hace GIL? Agregarle no se escucha nada. no me hagan caso, no me hagan caso. Solo hay que recordar que la adrenalina y la noradrenalina salen, es la base es la tirosina modificada, ¿verdad? La van cambiando fórmulas químicas y a partir de ahí se van generando las catecolaminas, que sería la adrenalina, la noradrenalina, la dopa y la dopamina. Pero claro, ya les cuento la otra palabra, pero Oye, trae alimento. los confundí, perdón. Okay. Otro ejemplo de aminoácido, perdón, de aminas neurotransmisor es la serotonina y la perdón. Dice que las catecolaminas son la adrenalina, la adrenalina, la dopa y la dopamina. Ajá. Sí, era eso. Y arriba hay otros neurotransmisores que se llaman aminoácidos, que está el GABA, que ya vamos a hablar de él, la glutina, el glutamato, las aspartato y la taurina. La taurina es súper importante, el gato tiene carencia de este aminoácido, que es implementado en la dieta, el gato puede tener varios problemas renales, inclusive problemas neurológicos. Entonces, para que sepan ahí, esta clasificación. Por la taurina, ¿eh? Por la taurina, exactamente. Es uno muy específico e importante en gatos. Por eso ustedes leen las etiquetas, muchos de los alimentos para gatos dicen enriquecidos con taurina. ¿Por qué le ponen eso de rótulo? Porque la taurina es un aminoácido súper importante en el metabolismo de los gatos. Okay. El gato carece de taurina, va a presentar problemas renales, problemas neurológicos, problemas puede quedar ciego, por ejemplo, por la falta de taurina, ¿verdad? Y es súper importante porque es un neurotransmisor importante en este caso para los gatos. Sí, gracias. Y esta diapositiva aquí lo que les pongo es les resumo los principales neurotransmisores, ¿verdad? Y entonces, punto número 1 muy importante. Ustedes logran leer en la parte de arriba que dice excitatorios e inhibidores. ¿Logran leerlo? Sí. Entonces, ustedes logran leer. Y yo les digo, este neurotransmisor es excitatorio. ¿Cuál creen ustedes que sería el mecanismo de acción? ¿Cómo va a trabajar? ¿Qué va a estimular dentro de la célula? Una despolarización y un impulso eléctrico. Exactamente. Es una despolarización y eso va a hacer que se genere la activación de la célula que está recibiendo el o si yo le digo por el contrario, este neurotransmisor es inhibitorio, ¿qué creen ustedes que va a generar en la membrana postsináptica? Una hiperpolarización. Bloqueo. Ajá, bloqueo. Si fuera a hiperpolarizar, ¿bajo qué mecanismos podría actuar? Saca potasio y mete cloro. Saca potasio o mete cloro. Pues a partir de ahí, la célula que está recibiendo el neurotransmisor, en este caso el inhibitorio, se va a quedar para no hacer nada. O si estaba haciendo algo, va a hacer que deje de hacer lo que estaba haciendo, ¿verdad? Entonces él hace una de las dos, o ingresa o saca una de las dos juntas. En la hiperpolarización. Exactamente. La célula puede decir, me voy a hiperpolarizar bajo qué mecanismo, metiendo cloro, ¿verdad? O la otra célula dice, me voy a hiperpolarizar como sacando potasio. Y la otra va a decir, me voy a despolarizar como metiendo cloro. ¿Sí, claro? ¿Sí quedó claro el concepto? Entonces? Sí, profe, a mí no me había quedado claro, pero ya ahora sí. Cuando hablamos me vuelvo a esta parte de aquí, ¿verdad? Estábamos hablando que la sinapsis puede ser excitatoria o la sinapsis puede ser inhibitoria. ¿Cómo se logra? ¿Cómo se logra que una sinapsis sea excitatoria o inhibitoria? Según el tipo de neurotransmisor que se utiliza. Pero si yo ocupo que la respuesta de la célula B sea de excitación, entonces se va a ser liberado un neurotransmisor excitatorio.
Si yo ocupo que la respuesta de la célula B sea de inhibición, entonces se va a liberar un neurotransmisor inhibitor. Entonces aquí les pongo ejemplos de excitatorios e inhibitores. Y nada más un aviso importante. Aquí estoy clasificando de excitatorios e inhibitores, pero por ejemplo, la dopamina tiene mayoritariamente acción excitatoria, pero depende de la célula, podría tener una acción inhibitoria. Pero claro, igual la serotonina se clasifica como un neurotransmisor inhibitorio, pero en algunas células puede funcionar como excitatorio. Lo estoy poniendo así para que sea una forma más simple y rápida de que podamos aprender y manejar los conceptos. Por ahí se encuentra en algún libro el efecto excitatorio de la serotonina o el efecto inhibitorio de la dopamina, que sepan que en algunos casos particulares puede tener efecto, la dopamina puede tener efecto inhibitorio o la serotonina efecto excitatorio. ¿Quedó claro? Pero aquí vamos a fines didácticos para que les quede un poquito mejor y más fácil de organizar y manejar la información. Entonces, algunos de forma general los consideramos excitatorios, de forma general los otros inhibitorios. ¿Quedó claro? Sí, claro. Okay. Entonces, ¿para qué sirve la dopamina? La dopamina es un excitatorio, ¿verdad? Y recuerde que viene en la misma línea, por ejemplo, de la adrenalina y la noradrenalina, ¿verdad? Son de la misma familia, ¿verdad? Si ustedes ponen atención, vean que dice dopamina, dice, participa en el proceso de aprendizaje y en el ánimo del animal, en el entusiasmo, en la alegría, en la felicidad de los animales, en la motivación y la recompensa. Pero claro, entonces, es un neurotransmisor que estimula a las células, las excita como tal. Y por eso es que les pongo la foto del chocolate ahí, ¿verdad? Los que son adictos al chocolate y a todos los vicios, ¿qué es lo que generan los vicios cuando los consumimos? Y me refiero a vicios al alcohol, al cigarro, al exceso de chocolate, al estar comiendo postres, al estar haciendo mucho ejercicio, por ejemplo. Esa sensación de querer estar haciendo algo que nos envicia como tal, es producto del efecto de la dopamina, ¿verdad? Una persona que le gusta mucho correr y ocupa ir a correr todo el tiempo y se desespera porque tengo que ir a correr, porque sabe que corriendo el cuerpo va a liberar la dopamina que genera esa sensación de bienestar, ¿verdad? Igual, precisamente, por ejemplo, si somos adictos al cigarro, por ejemplo, el fumar, cuando fumamos nos libera dopamina, entonces eso es lo que nos genera ese deseo. La dopamina es el neurotransmisor que se relaciona con los vicios buenos y los vicios malos, con las personas adictivas, pero claro, porque se siente, genera en el cuerpo un sentimiento de motivación y de recompensa, pero claro. Profe, en el caso del aprendizaje, bueno, se libera dopamina por el sentimiento, digamos, de aprender algo o... No, digamos, ahí en el aprendizaje, porque propiamente el proceso de aprendizaje, las neuronas que encargadas del proceso de aprendizaje, ellas actúan bajo el proceso del estímulo de la dopamina, ¿verdad? Y punto y aparte, ese es efecto de recompensa por la motivación de la dopamina también, ¿entendés? O el sentimiento de alegría o de bienestar o de contentera, ¿verdad? Quien genera eso es la dopamina, ¿entendés? Pero en el caso específico del aprendizaje es porque las células que participan en el proceso de aprender, de guardar esa información que estoy aprendiendo, el tipo de cosas que ya se actúan bajo el proceso de activación de la dopamina. La dopamina llega y las activa, las excita y consecuentemente ellas logran captar y guardar la información que estamos aprendiendo. ¿Pero claro? Sí, está bien. Gracias. El siguiente es la histamina, ¿verdad? Y la histamina la relacionamos con el estado de vigilia y el estado de alerta. ¿A qué me refiero con esto? Cuando estamos despiertos, el cuerpo puede estar, hay dos situaciones, estamos durmiendo o estamos despiertos, ¿verdad? Cuando el cuerpo está durmiendo, significa que el cerebro se desconecta del resto del entorno, deja de percibir olores, sabores, sonidos, etcétera, etcétera. Pero claro, ahora, cuando estamos despiertos y el cuerpo capta todas esas sensaciones, desde el olfato, desde la visión, desde el gusto, desde como tal, el cuerpo está, cuando él se encuentra despierto, o sea, cuando está en vigilia, quien permite que esas sensaciones lleguen a su cerebro es la histamina. La histamina es un neurotransmisor que está presente en el sistema nervioso central y es el encargado de permitir que la información de las sensaciones llegue hacia el cerebro como tal, hacia el córtex como tal. Cuando estamos dormidos, por ejemplo, la histamina no está siendo liberada.
¿Qué quiere decir que no haya presencia de histamina? Que la información de ver y oler no le está llegando al cerebro. Pero es que el cerebro está... Claro. Pero en caso de que por A o B razón haya como que casi no se libera histamina, por ejemplo, ¿qué puede provocar? Ahora, nada más un detalle importante, recuerden que la histamina también es una sustancia proinflamatoria, ¿verdad? Por ejemplo, han escuchado hablar de la histamina cuando actúa cuando nos pican las avispas, por ejemplo, ¿verdad? Que da la reacción anafiláctica. Entonces, para no confundir, la histamina funciona como un proinflamatorio, ¿verdad? También más adelante van a ver que hay un tipo de histamina que participa en el proceso de la secreción gástrica, ¿verdad? Pero esta histamina que estamos hablando aquí es una histamina neurotransmisora, ¿verdad? Entonces, para nuestros fines didácticos, hoy la histamina que estamos hablando es una histamina neurotransmisora, que nos hace participar de la sinapsis nerviosa. Pero para que sepan que hay otras histaminas que funcionan como proinflamatorios y otras histaminas que funcionan como secretores gástricos, para que tomen en cuenta. Ya la pregunta tuya es si hay carencia de histamina, entonces automáticamente al cuerpo le va a costar estar en estado de alerta, permitirle que lo que entra por los ojos o entra por el gusto, por el olfato o por el tacto, le llegue con claridad al cerebro, que es donde se percibe la información respecto a las sensaciones. ¿Todo claro? Sí, profe. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? El siguiente sería el glutamato y el aspartato, que son igual dos aminoácidos, ¿verdad? Claro que tienen función de neurotransmisores, ¿verdad? Y ven que ellos están relacionados, al igual que la dopamina, están relacionados con el aprendizaje y la memoria. Entonces, cuando ustedes están estudiando, cuando están aprendiendo algo, cuando están tratando de memorizar algo, ¿quién es el neurotransmisor que está pellizcando o excitando a las neuronas encargadas de guardar la información y de aprender? Es el glutamato y el aspartato junto con la y aquí menciono, no sé, ven que en azulito la parte dice humano. ¿Logran leer la palabra? Sí. Este es en la boca, en la lengua específicamente, hay un receptor de sabor. Hay varios tipos de receptores, pero uno específicamente se llama umami. El receptor umami es un receptor que permite que cuando es activado, él intensifica los sabores, intensifica la sensación de sabor que está percibiendo a la hora de comer, ¿verdad? No sé si ustedes conocen el ajinomoto, o han visto que en las etiquetas cuando ustedes están comiendo una picarita o un montón de cochinadas en la comida china es al 100%, ¿verdad? En las picaritas, en los meneditos, en todo eso. Si ustedes leen los ingredientes, dice glutamato monosódico, nunca han leído, que dicen que es cancerígeno. ¿Se la han escuchado hablar? Sí, profe. Yo sí. El glutamato se utiliza, se le adiciona a la comida porque es un maximizador del sabor, o sea, hace que las cosas sepan más ricas. ¿Por qué? Porque actúa directamente sobre un receptor del gusto que tenemos en la lengua que se llama umami, ¿verdad? Porque funciona como un activador de ese receptor quimioreceptor que tenemos en la lengua, ¿verdad? Pero también funciona como un neurotransmisor dentro del cerebro para los procesos de aprendizaje y de la ¿todo claro? Sí. Okay. Del otro lado tenemos la serotonina, tenemos el GABA y tenemos la glicina. Entonces esos automáticamente los vamos a relacionar con inhibitores, pero pues recuerden que, por ejemplo, la serotonina tiene alguna acción excitatoria, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar. ¿Por qué yo pongo la palabra felicidad a la par de la serotonina? Porque la serotonina se relaciona se dice que la serotonina es la hormona de la felicidad, ¿verdad? Cuando las personas se ríen, están felices y están animadas, etcétera, hay una liberación de serotonina. Entonces, una persona, por ejemplo, que está deprimida,
muy probablemente porque le está faltando serotonina en su sistema. Entonces la serotonina es una hormona que en este caso funciona como activador, ¿entiendes? Una persona que esté de buen ánimo, por ejemplo, ocupa la presencia de serotonina. Entonces, en este caso como tal, la serotonina está haciendo una acción de excitatoria. ¿Qué pasa si la serotonina está haciendo falta? La persona llega, o el animal llega a deprimir. Pero claro, no sé si ustedes logran ver que ¿El animal llega a qué, profe? a deprimirse, entra en depresión. Okay. Quedó claro. Entonces ahora sí, la explicación que le estaba dando antes la tienen que colocar aquí. La serotonina se deriva del triptofano, ¿verdad? Y entonces por eso es que la alimentación GIL que les comentaba antes para perros depresivos contiene triptofano, porque el triptofano es la materia prima para fabricar la serotonina. Entonces, los perros suplementados con triptofano se cree que fabrican un poquito más de serotonina y consecuentemente se les mejora el ánimo y controlan la ansiedad. Pero claro. Sí, pero entonces, como por ejemplo nosotros que derivaban de la tirosina, en este caso la serotonina deriva del triptófano, ¿es? Exactamente. Okay. Y ahora, ven que entre paréntesis dice, ven una flechita y dice simpático. Y ustedes recuerdan que en Anato hablábamos que había un sistema simpático y un parasimpático. ¿Recuerdan? Sí. Entonces, vean, más adelante vamos a hablar en detalles del simpático y el parasimpático. Pero así, para resumírselos un poquito para que entiendan esta parte. El sistema simpático es el que se encarga de que el cuerpo esté activo y en alerta, ¿verdad? Y muchas de las funciones de correr, de moverse, de activarse, de aumentar la frecuencia cardíaca, de aumentar la frecuencia respiratoria se relacionan con las funciones simpáticas, ¿verdad? Entonces, la serotonina es un neurotransmisor que que reduce la acción del simpático. Entonces, ¿cuál creen ustedes que sea el impacto de la serotonina sobre el cuerpo? Va a ser que reduzca la frecuencia cardíaca, reduzca la frecuencia respiratoria, que estemos menos alertas, por ejemplo, que no nos pongamos bravos, que no nos pongamos en situación de poder. Pero claro, pues la serotonina es un modulador de las acciones simpáticas o de la actividad o de la euforia del cuerpo estimulado por el sistema simpático. Luego más adelante vamos a ver, cuando vamos a dormir, hay una liberación de serotonina. ¿Para qué? Para reducir la función del sistema simpático. Entonces, a partir de ahí donde el cuerpo se va calmando, y así es como logramos entrar al estado de estrés. Pero claro, o sea, básicamente el sistema simpático trabaja más cuando el cuerpo está en vigilia, en estado de alerta. Pero claro, ¿quién regula o modula esa sensación de salir corriendo, de agresividad, de aumento de frecuencia cardíaca, aumento de frecuencia respiratoria? Lo modula la serotonina. Pero claro. ¿Cómo, profe? La serotonina, al reducir la acción del sistema nervioso simpático, lo que hace es básicamente calmar las... Exactamente, hace que el cuerpo se vaya calmando y la frase es esta: cuando vamos a dormir, cuando ya nos disponemos a dormir, más adelante lo vamos a ver, pero para que se vayan, podemos hablar de la serotonina, pero cuando ya ustedes se disponen a dormir, el cuerpo comienza a liberar más serotonina. ¿Y qué hace esa serotonina? Va bajando el ritmo a la acción simpática, va reduciendo la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria a niveles normales para que el cuerpo baje el nivel de excitabilidad del cuerpo. ¿Quedó claro? Ok. Es que me enredé, pero sí ya. ¿Les quedó claro, compañeros? Sí, profe. Okay. El siguiente es el GABA, y el GABA por naturaleza es inhibitorio, ¿verdad? Se usa para controlar la ansiedad, diferente para las convulsiones, pero el GABA es el que bloquea por hiperpolarización el sistema nervioso. Entonces, cuando yo ocupo que una célula deje de trabajar, automáticamente se utiliza el GABA como inhibidor de esa función. ¿Cómo lo hace? Haciendo que entre el cloro a la célula, tal como lo vimos en el siguiente artículo, ¿verdad? Y aquí yo les pongo dos ejemplos. No sé si han escuchado hablar de los valproinos y el propofol. ¿Alguien ha escuchado hablar de esas farmacológicas? No. Nada más de propofol, pero muy por encima, no mucho.
para que tengamos el Eutanex, los que han estado en clínicas, algo diferente es el Eutanex. Sí, es para, no es el que se aplica antes de aplicar ya para eutanasiar, o cuando ya el animal está anestesiado. Exactamente, entonces los barbitúricos fueron los primeros, si no me equivoco, los primeros anestésicos que existían en el mercado. Entonces, ¿qué era lo que hacíamos? Cuando se le inyectaba un barbitúrico a un animal, la idea era anestesiarlo, ¿verdad? ¿Cómo funcionan los barbitúricos? Bajo el mecanismo de potencializar el trabajo. Cuando yo inyectaba un barbitúrico, por ejemplo, lo que hacía era que se liberara un montón de GABA. Entonces, cuando se liberaba un montón de GABA en el sistema nervioso central, ¿qué se generaba en el sistema nervioso central? Una inhibición. Y consecuentemente, pues, el animal entraba dentro del anestésico porque se desconectaba, porque se bloqueaba todas las los mecanismos de comunicación entre las unidades. Entonces, los barbitúricos y el propofol funcionan bajo el mecanismo. El efecto anestésico que se genera con el propofol o con los barbitúricos es mediante la potencialización del GABA. O sea, se pone a trabajar un montón de GABA, o sea, lo que hace es bloquear o inhibir las neuronas a través del estímulo del GABA central. ¿Quedó claro? Sí. Okay. Sí. Y ya por último en esta parte, la glicina, que también es otro inhibidor, ¿verdad? Y se utiliza para regular la sensación, el nivel de un estímulo de mucho dolor, que viene con mucha fuerza, por ejemplo, desde la piel, cuando llega al cerebro, el cerebro a través de la glicina hace que ese estímulo no sea tan fuerte cuando llega al cerebro. Entonces lo que hace es controlar una sensación muy fuerte cuando llega al sistema nervioso central, la modula para que al cerebro no le llegue con esa sensación con la intensidad con la que las neuronas aferentes envían ese mensaje. Es un modulador de sensaciones dentro del sistema nervioso central para que la información cuando le llegue al cerebro le llegue claro. ¿Le llegue qué, perdón? Regulada o modulada, más o menos. Ok. Pero claro, entonces. Profe, en ese caso es como cuando hay gente que dice que cuando uno se quema hasta cierto grado, como que le deja de doler o así. Es como ella la que modula esa acción para que no duela tanto como debería estar doliendo, digamos, que el cerebro no lo perciba tan así. Exactamente, porque hay situaciones de dolor que como que uno se va acostumbrando, ¿verdad? Y es porque ya hay una participación de la glicina ahí que ya comienza a controlar esa sensación de dolor. Ah, ok. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta sobre esto? Ya para ir terminando, les prometo, ya me voy a callar. Vean, esta diapositiva aquí básicamente es para hacer un resumen de lo que vamos a ver aspecto más clásico, ¿verdad? Pero aquí el chiste es que recordemos que estamos hablando de comunicación entre las neuronas, entre neurona y neurona, o entre neurona y glándula, o entre neurona y músculo, ¿verdad? Pero igual pasa cuando la información viene de la sensación, ¿verdad? Si digamos que yo estoy sintiendo dolor, o estoy sintiendo calor, o una presión, o una sensación áspera en las manos, por ejemplo. Esa comunicación, ¿quién la percibe? La neurona aferente, que es la neurona sensorial. Y esa neurona sensorial tiene que pasar esa información hacia las interneuronas para que esa información llegue hacia el cerebro. ¿Pero claro? Entonces, ¿cómo se hace esa comunicación? Puede ser por sinapsis química o sinapsis eléctrica, ¿verdad? ¿Cómo se va transmitiendo la información de neurona aferente a interneurona para que llegue al córtex? A través de una sinapsis. En este caso puede ser química o eléctrica, ¿verdad? Y en el proceso entran diferentes neurotransmisores para regular esa información, ¿verdad? Es el ejemplo típico que estamos hablando ahorita de la glicina, ¿verdad? Una sensación de dolor que está sintiendo la mano es transmitida por una sinapsis eléctrica, por ejemplo, de la neurona aferente a la interneurona, pero cuando esa información llega al tronco cerebral, la glicina permite que ese mensaje vaya, pero regulado. Claro, esa es la secuencia con la que quiere que vaya colocando. Igual el mecanismo opuesto, la información llega hacia el cerebro recibe la información, entonces tiene que ejecutar una orden. Entonces esa orden viaja desde las neuronas
del cerebro, desde el córtex, pasan al tronco, por ejemplo, y desde el tronco pasan a la neurona eferente, ¿verdad? Entonces, esa comunicación entre neuronas, interneurona o interneurona con neurona eferente es a través de una sinapsis. Después de una sinapsis química y una sinapsis eléctrica, ¿verdad? O, por ejemplo, tú que se dé la contracción para poder caminar. Entonces, la interneurona le pasa la información a la fibra muscular a través de cómo, de un neurotransmisor, en este caso la serotonina. Entonces, claro, ahí como para ir actualizando la información. El chiste es que recordemos es que la información tiene que pasar de una neurona a otra neurona, o de una neurona a una glándula, por ejemplo, y la comunicación se da a través de la sinapsis química o eléctrica. Y la próxima clase vamos a hablar y ir entendiendo qué sería esa comunicación vía espinocerebral, por ejemplo, o espinotalámica, y cómo va el flujo de hasta llegar la información hasta aquí. ¿Quedó claro, entonces? Sí, profe. Ok, entonces la próxima clase ya vamos a hablar de lo que quiero que ya traigan claro, qué es la sinapsis, cómo se da la sinapsis, los tipos de sinapsis, qué es un neurotransmisor, ejemplos de neurotransmisores, cuando hablamos de inhibitorio, qué significa, cuando hablamos de excitatorio, qué significa. Y recordar que es el mecanismo por el cual las células se comunican entre sí. Y la próxima clase vamos a entender ya en detalle qué es ese tipo de comunicación, cómo se da la comunicación, las diferentes formas las diferentes funciones de los órganos que están en el medio que hacen que la información llegue hasta el córtex y que luego den una respuesta motora desde el claro. Sí, profe. ¿Alguien con alguna consulta, comentario? ¿Alguien con alguna consulta, comentario? Por el momento no, profe. De mi parte no, profe. Sí, de mi parte tampoco. Quedamos aquí y quedamos para la próxima clase presencial el jueves a la 1:30. Bueno, yo me fui un poquito antes porque habían dudas, ¿verdad? ¿Ok? ¿Está bien? Yes, muchachos. Gracias, profe. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas profe. noches. Buenas noches.